que puedes expresar tus emociones. Importantísimo, y te voy a decir una cosa, te voy a decir por qué. Ahorita, en el intro, vamos a descubrir la importancia de las emociones. Déjame te digo lo siguiente, toda tu ansiedad, fíjate bien, toda tu ansiedad y todo tu estrés, toda tu ansiedad y todo tu estrés se sostienen en una creencia muy nociva para el ser humano. ¿Cuál es esa creencia? Mejor es morderse la lengua que decir lo que sientes. Esa es la creencia. Muchísimas personas están clavadas con esa creencia. Mejor es morderse la lengua que decir lo que pienso. Y esa creencia tan nociva, tan perjudicial, es la que nos ha llevado finalmente a crearnos un mundo de ansiedad y un mundo de estrés. Así es, ansiedad y estrés son sostenidos en mejor es morderse la lengua que decir lo que siento. Por eso es que el día de hoy te vamos a dar algunas claves para que aprendas a expresar lo que sientes. Sí, estoy de acuerdo. Mucha gente dice, Juan, pero es que yo digo lo que siento y termino lastimando. Yo digo lo que siento y termino ofendiendo. Y entonces es peor. Entonces mejor es quedarme callado. Ah, bueno, te entiendo. Entiendo que dudes, entiendo que tengas miedo a expresarte cuando de pronto ha resultado la expresión en lastimar a otras personas. Sí, te entiendo, pero eso no quiere decir que entonces quedarte callada o quedarte callado ha sido la mejor opción. No, para nada ha sido la mejor opción. Ha sido tu opción, pero no la mejor opción. Por eso es importante lo que vamos a hablar el día de hoy. Por eso es importantísimo. Vamos aprendiendo a expresar las emociones. ¿De acuerdo? Ahora quiero comenzar primero con unas citas bíblicas. Quiero comenzar abriendo el panorama y dando justamente algunas citas bíblicas que nos hablen de la importancia del expresar las emociones. Primera cita bíblica, Josué 2:11. Josué 2:11 dice, y cuando oímos, se acobardó nuestro corazón, no quedando ya valor en hombre alguno por causa de ustedes, porque el Señor vuestro Dios, Él es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Muy bien, ustedes recordarán el libro de Josué. Pues bien, Josué justamente está hablando cómo el corazón del hombre se acobarda. Eso es una emoción. Y esa es una emoción. ¿Cuántas veces hemos sentido miedo? ¿Y cuántas veces ese miedo nos ha llevado al estrés? Nos ha llevado a la ansiedad. Y el no manifestarlo, el no saberlo manifestar, pues lo que ha provocado es justamente un conflicto emocional. Estos hombres de los cuales relata Josué no debieron de haber llegado a ese punto del conflicto, de la cobardía en el corazón, si hubieran sabido cómo actuar ante el Señor. No supieron, entonces al no saber manifestar esto, sin duda llegaron a este conflicto. Pero hay más. Proverbios 12:25 dice, la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime. Fíjate qué interesante, ¿eh? La ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, mas la buena palabra lo alegra. Otra vez, la Sagrada Escritura, el libro de los Proverbios, diciendo, cuidado con dejar tu ansiedad, cuidado con no arreglar esa ansiedad que tienes y que estás manteniendo por mucho tiempo, porque si la tienes ahí y no la arreglas, vas a terminar con depresión.
Así es, una persona que no arregla su ansiedad, una persona que no arregla sus preocupaciones, una persona que no arregla sus conflictos emocionales, ¿cómo termina? Pues por supuesto, con depresión. Y es eso, vuelve a ser el mismo tema. Juan, ¿y cómo le hago? Pues tienes que sacar la ansiedad, tienes que sacar el miedo, tienes que sacar la inseguridad. Y el no hacerlo, pues ha venido a recaer en una depresión. Y lo dice el libro de los Proverbios, Claro, ante la pregunta de Juan, ¿y cómo le hago? Pues para eso es este programa. Justo en este programa lo que vamos a ver es cómo saques tus emociones, cómo las liberes, cómo no caigas en una depresión por estarte guardando lo que sientes. Bien, vámonos por una última cita, ¿les parece? Dice San Juan 14:1. Evangelio según San Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios. También creed en mí. No se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? Dice Jesús, también cree en mí. Cree en mí para que tu corazón no se turbe. Otra vez, la emoción ahí de tristeza, de aflicción, de contradicción, una emoción desordenada. Dice San Juan, no se turbe vuestro corazón. No entres en depresión, no entres en ansiedad, no entres en tristeza. Cree en Dios, cree en Dios. Muy bien. Bien, pues entonces ahí está. Ahí está la entrada, ahí está la importancia de manifestar las emociones, ahí está la palabra de Dios, que no se equivoca, por supuesto, y que además confirma y reafirma que las emociones tienen que ser bien liberadas. Y bueno, pues empecemos. Algunas claves, para poder manifestar las emociones de manera adecuada son las siguientes. Clave número 1: identifica la emoción y la sensación. Identifica la emoción y la sensación. Sí, a ver, comencemos por ahí. Por ahí tenemos que empezar, porque muchísima gente ni siquiera sabemos qué es lo que estamos diciendo. Ni siquiera sabemos qué estamos sintiendo. Para todo decimos estoy enojado, por ejemplo, cuando el enojo puede ser muy semejante a la frustración, puede ser muy semejante a el enfado, puede ser muy semejante a la ira, puede ser muy semejante a la distorsión emocional, y sin embargo decimos estoy enojado. De pronto decimos estoy triste, pero la tristeza podría tener que ver con la melancolía, podría tener que ver con depresión también, podría tener que ver con enfado, con aburrimiento, es más, y para todo decimos estoy triste. Así es, importantísimo. Paso número 1, ¿qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Cuál es tu emoción? No todas son iguales, no todas son las mismas. Hay que ver cuál es la emoción que estás viviendo. Y si tú dices, Juan, pues es que yo nada más me sé el enojo, la tristeza, la felicidad. Bueno, hay que indagar un poco. Investiga un poco, métete por ahí al internet, trata de leer algún buen libro sobre las emociones, porque de verdad es muy importante. Si tú llegas conmigo y me dices, Juan, estoy triste, ¿cómo le hago para trabajar la tristeza? Y lo que en realidad tienes es melancolía, pues lo que yo te diga para trabajar la tristeza no te va a funcionar. Fíjate, así de importante es. ¿Cuántas veces tú traes una emoción que la confundes o que crees que es y te equivocas? Y al equivocarte no la puedes quitar, no la puedes corregir. Por eso es importantísimo. A ver, ¿de verdad traes enojo o lo que traes es frustración?
Porque si traes frustración, vamos trabajando para que las cosas sucedan. Si lo que traes es enojo, entonces vamos a trabajar en aquello que está haciendo que tus emociones exploten, se distorsionen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, primer paso, identifica tu emoción o tu sensación. Paso número 2. Paso número 2. Aprende a reconocer tus sentimientos. Aprende a reconocer tus sentimientos. Oye, Juan, ¿y cómo le hago? ¿Cómo le hago para esto? Te voy a decir algunas tareitas muy sencillas. Por ejemplo, trata de hacer una lista con tus emociones. ¿Sí? En el anterior paso, justo yo te decía que hay que reconocer la emoción. Ya que la reconociste, siguiente paso, haz una lista. ¿Cuáles son aquellas emociones que más se manifiestan en ti? Puede ser que no sean las mismas de otros, por carácter, por vida, por educación. Hay algunas personas que, por ejemplo, se enojan más, se enfadan más unas que otras. Hay otras personas que caen más en depresión, más en tristeza, más en melancolía. Entonces, no necesariamente todos tenemos o vivimos igual las emociones. Lo ideal en este segundo paso es que hagas una lista, un checklist de aquellas emociones que tú vives, que son tuyas, muy tuyas. Y luego, segundo paso, te va a servir de mucho. Segundo paso, trata de identificar en qué momento aparecen. Sí, por ejemplo, el enojo, pues hay gente que lo vive única y exclusivamente en algunos momentos, por ejemplo en la noche, cuando ya está cansado, enfadado, cuando ya no tiene ganas de nada, está harto de todo el día. Entonces en mucha gente ahí es donde aparece el enojo. O por ejemplo ante alguna injusticia, ante alguna situación concreta. O cuando es, Juan, que me pongo melancólico. Pues fíjate que cuando me cuentan algo de la familia o por ahí alguna persona que esté pasando, viviendo algún divorcio. Juan, pues cuando veo a papás juntos, a familias que caminan por la calle, de pronto me entra una melancolía. Bueno, aprendamos a descubrir en qué momentos aparecen mis emociones. Porque no aparecen todo el tiempo. Es más, te voy a decir una cosa, regularmente las emociones aparecen en pequeños momentos y después pasan, pero es suficiente ese pequeño momento para clavarte una espina, quedes lastimada, quedes dolida y por consiguiente entres en tristeza, en depresión, en ansiedad, en angustia o en estrés incluso. ¿De acuerdo? Entonces, este segundo paso es importantísimo. Aprende a descubrir tus emociones, no las de tu vecina, no las de tu papá, no las de tus hermanos. Digo, sí, pero pues para poner un límite, pero las tuyas para poderlas manifestar. ¿De acuerdo? Ok, vámonos por el tercer punto. Este punto es importantísimo, importantísimo. Presta atención a la reacción de tu cuerpo. Presta atención a la reacción de tu cuerpo. No lo creerás, mucha gente no lo cree, pero déjame te digo una cosa muy importante. Todas las emociones van a ir a repercutir en tu cuerpo. Por eso es que mucha gente, muchas personas, se enferman cuando no saben sacar de manera adecuada y funcional sus emociones. Tienes coraje, tienes ira, tienes angustia, tienes frustración, tienes, no sé, algún tipo de vivencia, de injusticia y tiene conflictuadas tus emociones, te van a repercutir en tu cuerpo.
Por supuesto, y déjame te digo, una de las primeras formas, pues justo es la ansiedad, justo es la depresión, que ya van más allá de una emoción, ya afectaron tu parte física. ¿Cómo se ve una persona ansiosa? ¿O qué pasa con una persona ansiosa? No empieza a sudar, no empieza a dolerle el estómago, no le duele el pecho, siente como presión, empieza a doler la mano. Algunos hasta confunden la ansiedad con un infarto, con un posible infarto. Dolor de cabeza, dolor de espalda, y mucho de ello tiene que ver con las emociones. Sí, comienza a afectarte tu cuerpo y te digo qué pasa después, comienzas a generar enfermedades. Mucho de las alergias, los asmas, las colitis, las gastritis, los dolores, los sufrimientos físicos, corporales, emocionales, pues vienen de ahí, vienen de un mal manejo de tus emociones. Entonces te digo una clave importantísima. ¿Quieres expresar bien tus emociones? Hay gente que esconde también las emociones, pero también las esconde, que no se ven a simple vista, pues en llanto, en la cara y demás. Pero te digo, ¿dónde sí se notan? En el cuerpo. Sí, en el cuerpo. Que ya traen alguna alergia y se están rascando, que ya les duele por ahí una parte del cuerpo, que ya traen una contractura muscular, que ya surgió, no sé, el asma, que ya surgió alguna situación de dolor, ¿no?, de cabeza, de espalda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Porque también es muy típico que de pronto vas con el médico y el médico te dice: señor, señora, pues usted no tiene nada. ¿Sabe qué tiene? Tiene algo psicológico. Váyase de vacaciones, váyase al mar, relájese, eso es lo que le hace falta. Pues sí, el tema es que te puedes ir de vacaciones, pero regresas y sigues teniendo los mismos problemas y sigues sin decirlos, sin manifestarlos. Entonces la recuperación es temporal. Lo que tu boca no dice, tu cuerpo lo manifiesta.